Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, para terminar los devocionales de esta semana, para culminar esta semana hermosa, el estudio de hoy nos confronta y es una pregunta. El título es ¿por qué escuchar a Dios? Ese es el título. ¿Y tú sabes por qué? Porque los amigos escuchan. Quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué llamó Jesús a sus discípulos? ¿Para qué los llamó? Pues primeramente para tener amistad con ellos. En Marcos 3:14 dice, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En Juan 15:15, Jesús dice a sus discípulos, os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Para entender mejor esto, supongamos que tengo un amigo en el hospital y ha estado ahí por varios días. Él me llama y me deja un mensaje. Hola Francisco, estoy solo y aburrido y me siento muy desanimado. ¿Podrías venir a visitarme? Y, y si es posible, me traes unos libros también, por favor. Así que recibo su mensaje y junto unos libros para llevárselos al hospital, pero en lugar de visitarlo personalmente en su habitación, dejo los libros en la recepción con una nota con su nombre. Luego me voy y aparentemente he cumplido con lo que él me pidió. Pero si eso es todo lo que hice, pues qué clase de amigo diría él que soy para él. Pero supongamos otro ejemplo, el mismo escenario, la misma petición. Pero esta vez recibo su mensaje y voy al hospital con una bolsa de libros. Luego me dirijo a la habitación de mi amigo y también le llevo algunos CDs o música para que la escuche y el aparato, por supuesto, y algún tipo de comida que sé que le encanta. Quizá una hamburguesa con queso, papas fritas, si está lo suficientemente sano para comer eso, o quizá una ensalada de espinaca o con pollo a la plancha, si está interesado en la salud de su corazón, o chiles rellenos, y paso tiempo con él, tanto como su estado lo permita. Hablamos y compartimos lo que hay en nuestro corazón, a veces nos quedamos juntos en silencio, como solo lo pueden hacer los buenos amigos. Nos sentimos cómodos y confiados en la presencia mutua. Y todo el tiempo que él pasa en el hospital, voy y dedico tiempo con él de esa forma, 2 veces al día. Voy en la mañana antes de ir a trabajar y voy en la noche después del trabajo. Estamos juntos, hablamos y pasamos tiempo. Y repito, he cumplido con lo que me pidió. Pero ¿cuál de los dos escenarios, cuál de estos dos ejemplos dirías tú que representa un nivel más profundo de amistad? Pues obviamente el segundo. En el primer escenario no es que yo necesariamente sea un mal amigo, simplemente es que nuestra amistad es limitada. Quizá no conozco muy bien a esa persona o quizá sí la conozco bien, pero nuestra amistad es superficial, tensa o distante. Sin embargo, en el segundo ejemplo, nuestra amistad es fuerte y profunda. Nos preocupamos el uno por el otro. Tenemos muchas cosas de qué hablar, dialogamos y claramente disfrutamos la presencia del otro. Y eso es lo impactante. Adivina cuál tipo de amistad es la que Dios desea tener con nosotros. Él nos ofrece una relación fuerte y profunda, como la que se presenta en el segundo ejemplo. Él nos ofrece una amistad conversacional en la que nos hablamos el uno al otro. Él no solo quiere llevarnos algo para leer e irse. Él no quiere que nos dirijamos a Él de manera poco entusiasta, con nuestro pensamiento en otra parte, porque así definitivamente no es la manera en la que Él se dirige a nosotros. Él no quiere que nos acerquemos a Él solo cuando estamos necesitados, solo cuando le llevamos una lista de peticiones. Él quiere una amistad donde seamos cercanos a Él y Él sea cercano a nosotros. Una amistad que significa que estamos cómodos en la presencia del otro y nuestra comunicación crece alrededor de una relación verdadera. Este es mi punto. Muchísimas veces nos dirigimos a Dios
como si Él fuera algún tipo de Santa Claus cósmico. Somos distantes y apartados, y nuestra única motivación es obtener algo de Él. Lo único que queremos con Dios es recibir bendición o dirección o instrucción de Él. Sin embargo, Dios quiere algo mucho más grande que eso. Él quiere tener la oportunidad de conocernos y desea que nosotros lo conozcamos a Él. Parte de la gran pregunta que estamos planteando en este estudio es: ¿cómo podemos escuchar a Dios? Y ese es el título. ¿Por qué escuchar a Dios? Sin embargo, hay una pregunta que va junto con esta, una pregunta que descubre nuestro corazón ante el Señor. Es una pregunta de motivos, una pregunta que profundiza en la posibilidad de una relación verdadera, y es esta: ¿para qué escuchar a Dios? ¿Cuáles son nuestros motivos para querer escuchar la voz de Dios? ¿Por qué debe importarnos siquiera? Pues la respuesta es amistad. Escúchalo bien. Alguien podría argumentar que la ilustración de la visita al hospital se desmorona porque Dios no es igual a nosotros, y esta crítica es válida. No hay manera de que un simple mortal pueda identificarse con el Dios ilimitado del universo. La amistad a la que Dios nos llama nunca es una amistad donde seamos compadres en una manera casual o irreverente. Dios siempre es Dios, y nosotros siempre somos humanos. Y Dios siempre debe ser visto como el gran rey en nuestra mente y corazón. A este concepto de la nobleza de Dios lo llamamos la doctrina de la trascendencia. Y es una doctrina maravillosa. Significa que Dios está en lo alto, más alto, y qué bueno, que cualquier cosa en la que podamos pensar. Significa que Dios es superior, inmenso y sin igual. Y nosotros siempre debemos tener esa doctrina presente cuando nos dirigimos a Él. El Salmo 97:9 dice: porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Sin embargo, de la mano con la doctrina de la trascendencia está la doctrina de la inmanencia. Esto significa que Dios está cerca de nosotros, Él está próximo, es relacional, está involucrado activamente en la creación. Mateo 1:23 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. A primera vista, esas dos doctrinas suenan opuestas, pero en realidad no lo son. Dios es trascendental e inmanente. Al mismo tiempo, Él es el gran Rey y Dios con nosotros. Nunca debemos olvidar su grandeza. Sin embargo, también es cierto que nunca debemos guardar nuestra distancia de Dios debido a la sangre de Jesucristo. ¿Alguna vez has visto una fotografía antigua, clásica, de John Kennedy en la Casa Blanca cuando era niño? Tenía 3 o 4 años y su padre, el presidente de los Estados Unidos, estaba ocupado en la oficina oval. Sin embargo, John F. Kennedy Jr., su hijo, está jugando felizmente como solo un niño pequeño puede hacerlo, y está debajo del escritorio del presidente. Esa es una imagen de trascendencia e inmanencia. Por un lado tiene al presidente de los Estados Unidos, podríamos decir que es la persona más poderosa del mundo, trabajando. Los dignatarios hacen fila para reunirse con él, y si tú estás en la presencia del presidente, entonces nunca puedes olvidar que él es el presidente. Sin embargo, el presidente es tan cercano a su hijo que su hijo puede dirigirse a él cuando quiera. El hijo se deleita en la presencia del padre, y el padre se deleita en la presencia del hijo. Hay poder en la posición y el carácter del padre. Sin embargo, también hay cercanía con sus hijos. Desde estas dos características fundamentales de trascendencia e inmanencia es que Dios nos invita a tener una amistad verdadera con Él. Necesitamos tener siempre presente la grandeza de la persona con quien estamos hablando y relacionándonos.
aunque nunca debemos pensar que Dios simplemente nos pasa a dejar una bolsa de libros, aún los 66 libros de la Biblia inspirados y maravillosos, a la recepción del hospital y luego se retira. Dios no tiene esa clase de amistad con nosotros. En Juan 15:15, Jesús nos lo explica de esta forma: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es una verdad maravillosa para nosotros. Dios, el gran Dios del universo, nos llama amigos. Este es el mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una traducción pensamiento por pensamiento del lenguaje original. Dice: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús está diciendo que un amo no le confía sus asuntos a los esclavos. Sin embargo, un amigo le cuenta a otro amigo lo que sucede. Ese es el tipo de relación que Jesús ha puesto a nuestra disposición. Y por cierto, eso no significa que Jesús nos cuente todo de inmediato. Más adelante Él dice que hay otras cosas que quiere decirnos, pero que no va a hacerlo, que el Espíritu Santo no las va a decir, pero me estoy adelantando aquí. Volvamos a esto. Entonces, en este pasaje Jesús abre la puerta para establecer un nivel más profundo de amistad con nosotros. Él ha venido para que podamos tener una relación con el Padre, y parte de esa relación incluye comunicación. Él nos ha dicho a nosotros lo que el Padre le dijo a Él. Examinemos la verdad escritural a la luz de la pregunta que hicimos al inicio del estudio: ¿por qué escuchar a Dios? Que es el título del estudio de hoy. Y lo que sigue son 3 verdades que responden a esta pregunta de motivación y muestra cómo es esa amistad. Número 1, porque Dios no habla con robots. Dios no habla con robots. Lo que quiero decir es, Dios no nos creó para obedecer solamente sus mandamientos sin pensar. Él nos creó como personas. Nosotros tenemos alma, mente, voluntad, emociones, corazón. Dios quiere comunicarse con nosotros personalmente porque Él nos dio personalidad y Él mismo tiene personalidad. Solo una conexión personal lo logrará. ¿Alguna vez has pensado acerca de cómo nos comunicamos con las máquinas y cómo las máquinas se comunican con nosotros? Un carro es una máquina. Si queremos comunicarnos con un carro, le damos una orden. Si queremos ir más rápido, bueno, los que tienen carros inteligentes, por supuesto. Si queremos ir más rápido, presionamos el pedal del acelerador. Si queremos ir más despacio, pues presionamos los frenos. Si queremos ir a la derecha para salir de la calle y dirigirnos hacia otro lugar, pues ponemos la direccional, ¿sí? O sea, es una comunicación mecánica. Nosotros le damos una orden a la máquina y ella obedece. Hoy día algunos de nosotros, bueno, algunos en Estados Unidos tienen carros que responden con una voz, pero eso no es un diálogo verdadero. ¿Mm? Yo me refiero a la voz del sistema de navegación. Es a lo que me refiero con eso de los carros. Ahora, escuchen muy bien esto, para aclarar. La voz de mi sistema de navegación no me está hablando a mí directamente. Alguien programó la computadora del sistema para decir esas palabras, hablando pues de los carros y de los robots. Y en realidad la voz no es capaz de tener emociones, ni siquiera de fastidio. Cuando nos comunicamos con una computadora, oprimimos teclas y los botones del ratón y luego va a hacer lo que hemos indicado, lo que hemos programado. Dios no nos creó para que su relación con nosotros fuera como nuestras relaciones con las máquinas. Dios no nos creó como robots. Al contrario, Él nos creó como hijos suyos. Y Dios se comunica de manera personal con los hijos que Él creó.
No existen líneas de comunicación o laberintos que tengamos que navegar para poder hablar con nuestro Padre. Hasta podemos jugar, si fuera el caso, en su oficina debajo de su escritorio. Una de las mayores formas en las que el ser humano se ve teniendo una amistad con Dios se muestra en el ejemplo de Abraham. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. En Génesis 18, Abraham tuvo un diálogo verdadero con Dios. Abraham habló inicialmente con 3 visitantes. Uno, dice la Biblia, era el ángel del Señor, acerca del hijo que Dios le había prometido a Abraham en su vejez. Los 3 visitantes y Abraham disfrutaron una comida juntos. Fue un intercambio tranquilo, pacífico y hospitalario. Después la conversación cambió. Un gran clamor se había suscitado contra Sodoma y Gomorra, 2 ciudades antiguas conocidas por su perversidad y rebelión e inmoralidad, y el Señor había decidido que iba a destruirlas debido a la maldad de sus ciudadanos. Luego los 2 hombres se fueron, y dice en Génesis 18, 22 al 23, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, y Abraham se acercó. En este corto versículo vemos un patrón establecido para la buena comunicación. Abraham dejó lo que estaba haciendo y se acercó a Dios. Este patrón funciona para nosotros también. Si queremos escuchar al Señor, entonces también debemos dejar lo que estamos haciendo y acercarnos a Dios. Y una vez que Abraham se acercó, vemos el desarrollo de una de las conversaciones más sorprendentes. Mientras Abraham negociaba con Dios, primero Abraham le hizo una pregunta a Dios en los versos 23 y 25. ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de la tierra no hará justicia. Es una conversación extraña, porque Abraham sabía que Dios nunca haría algo malo. Y por supuesto Dios, por la naturaleza de su carácter santo y justo, indudablemente nunca haría algo malo. Sin embargo, Abraham sintió que debía recordarle esto a Dios. Abraham conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que las acciones injustas no eran parte del carácter de Dios. Y por supuesto, Dios no había olvidado esto. Más bien es como si Abraham necesitara recordarse a sí mismo esta verdad mientras estaba en la presencia de Dios. Y el Señor le dice en el verso 26, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por consideración a ellos. Y las negociaciones continuaron. Y Abraham le responde en los versos 27 y 28, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, y yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos, ¿destruirás por los 5 a toda la ciudad? Veamos cómo la trascendencia y la inmanencia entran en juego en este ejemplo. Abraham admitió la osadía pura de lo que estaba haciendo. Un simple hombre como él, que no es más que polvo y ceniza, y que se había tomado la libertad de hablar con Dios, el Dios altísimo y poderoso. Sin embargo, Dios está también cerca y próximo. Abraham fue reverente en la forma en que se comunicó con Dios. Sin embargo, Abraham estaba familiarizado con Dios y Dios redujo los requerimientos a 45. Luego Abraham preguntó por 40 y Dios dijo, está bien 40. Luego Abraham preguntó por 30 y Dios dijo, está bien 30. Luego Abraham preguntó por 20 y Dios dijo, está bien 20. Entonces, cuando llegamos al versículo 32, Abraham pregunta por 10. Y Dios dijo que estaba bien, que por consideración a 10 justos en Sodoma, él no destruiría la ciudad. Lo que creo que sucedió en este intercambio es,
Abraham había rescatado previamente al pueblo de Sodoma en batalla, en Génesis 14:16, porque esa era la ciudad donde su sobrino Lot vivía. Como hombre sabio y compasivo, a Abraham le preocupaba esa gente. Él esperaba lo mejor para ellos. Entonces oraba por ellos, intercediendo a su favor. Aunque él sabía que la ciudad estaba perdida y que Lot debería vivir en otro lugar, Abraham no trataba de cambiar el parecer de Dios tanto como trataba de entender la justicia del plan de Dios. ¿De verdad, Señor, eso es realmente lo que quieres hacer? ¿Así es tu justicia? Permíteme comprender esto. Este es el tipo de conversación que el Señor nos invita a tener con Él. Dios no destruye las ciudades malas hoy en día como lo hizo con Sodoma y Gomorra en aquel entonces, pero la justicia de Dios todavía existe. Señor, ¿de verdad hay un lugar llamado infierno? Y la gente que se ha apartado de ti realmente pasará la eternidad en el infierno, lejos de tu presencia. ¿En serio, Señor? ¿Así es tu justicia? Y Dios dice, sí, sí es así. Entonces oro desesperadamente por mis amigos y los miembros de mi familia que no son salvos. Por favor, Señor, permite que escuchen el Evangelio. Déjalos que le abran su corazón a Jesús. Gracias porque tú siempre eres justo y misericordioso. Esa clase de oración no es la oración de un robot. Nosotros no estamos simplemente recibiendo órdenes de Dios, estamos dialogando acerca de sus acciones y carácter, procurando comprenderlo y buscando interceder a favor de los demás. Dios no está cambiando su manera de pensar debido a nuestras oraciones. Él nos invita a ser parte del proceso con Él. Sencillamente Dios no mete información en nuestra vida para obtener los resultados que Él quiere. Estamos invitados a orar como un diálogo con Dios, uno donde escuchamos su voz y donde Dios da entendimiento a nuestro corazón y nuestra mente. Esto es cuando tenemos una amistad verdadera con Dios. Número 2, Dios le habla a las personas. La segunda verdad que muestra cómo es una amistad con Dios es la verdad directa de que Dios le dice a la gente. Sé que esto parece elemental, pero merece un análisis más cercano. Dios le habla a las personas. Solo demos un poco de vueltas en la mente a esta verdad y comprendamos la sorprendente maravilla de este hecho. Dios nos habla a las personas. Él les habló a las personas en la Biblia y Él todavía le habla a la gente hoy en día. Y creo que Él hasta usa casi el mismo método del cual hablaremos más adelante. Cuando vemos las Escrituras, es fácil ver que Dios le habló a las personas a lo largo de la Biblia. Dios le habló a Adán y a Eva, al fresco del día en el huerto del Edén. Dios le habló a Noé, a Moisés, a Abraham, Isaac, Jacob, Débora, Ruth y otros más. En el Nuevo Testamento Dios le habló a Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Lucas, Judas y hasta Cornelio, el centurión romano. ¿Alguna vez has pensado en eso? Inicialmente Cornelio ni siquiera era seguidor de Cristo y aún así él escuchó la voz de Dios, como dice el capítulo 10 de Hechos, y eso muestra cuánto le importa a la gente a Dios. Él está hablando constantemente a la gente, siempre invitándonos a dar el paso para acercarnos más a Él. Dios nos habla hoy en día debido a que el Espíritu Santo habita en nosotros. En Juan 16, 12 y 13, Jesús les está hablando a sus discípulos y dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Quién te va a hablar? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a decir lo que habrá de venir? El Espíritu Santo. Aunque Dios terminó su revelación formal cuando nos dio la Biblia hace más de 2000 años, Dios no dejó de hablar hace 2000 años. Él dijo,
Les digo que ustedes son mis amigos y ¿saben qué razón principal es la que les indica que son mis amigos? Que yo les cuento todo. Un amo no les cuenta cosas a sus esclavos, un ingeniero no le cuenta cosas a sus máquinas. Sin embargo, ustedes son mis amigos y yo les digo todo. No los dejaré como huérfanos. Voy a enviarles a alguien, al Espíritu Santo, y Él va a contar cosas. ¿Cómo habló Dios? A veces tenemos la idea en nuestra mente de que la manera en que Dios le habló a la gente en la Biblia fue con una voz fuerte y retumbante, que no había forma de que ellos pudieran pasarlo por alto. Sería imposible no saber que la voz era de Dios. No podían confundirla. Y si Dios tan solo nos hablara con esa misma voz fuerte y retumbante, al estilo de Charlton Heston en la película de Ben-Hur o de los 10 mandamientos, pues entonces todo estaría bien, ¿no es cierto? Pero yo no estoy seguro si fue así en tiempos de la Biblia. Ciertamente la voz de Dios era clara cuando inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia, porque dice segunda de Pedro 1:20 al 21, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Sin embargo, ¿cómo les hablaba Dios a las personas en la Biblia cuando Él quería simplemente tener un diálogo con ellos? La historia de Elías en el desierto muestra que a veces Dios elige hablar con el susurro de una brisa apacible, como dice el capítulo 19 de Primera de Reyes. Luego de escapar de las garras de la malvada reina Jezabel, Elías huyó al desierto para proteger su vida y se sentó bajo un árbol de enebro. Elías estaba exhausto y desanimado y pidió a Dios morir. Sin embargo, un ángel le dijo que se levantara, que tomara un poco de agua y comiera la torta cocida sobre piedras calientes para que se refrescara. Y luego viajó por 40 días hacia Horeb, el monte de Dios. Ahí Elías entró en una cueva donde el Señor empezó a dialogar con él, así como cuando uno habla con un amigo. Y dice en Primera de Reyes 19, del 9 al 13, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió desde dentro de la cueva, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces Dios le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. ¿Cómo le habló Dios a este hombre Elías? No fue con una voz fuerte y retumbante, no fue con un viento fuerte o con un terremoto o con fuego, sino que fue con el susurro de una brisa apacible, un suave murmullo, como dice Primera de Reyes 19:12. Ahora me pregunto si fue lo mismo que nosotros hoy en día. ¿Llamaríamos una impresión en nuestro corazón? Dios grabó lo que él quería decir en el corazón de Elías. No sabemos con seguridad qué método decidió Dios usar. Sin embargo, quizá el susurro de una brisa apacible es equivalente a la forma en que el Espíritu Santo se dirige a nosotros. Pensemos en el ejemplo de la Escritura, donde Dios le habló a otro hombre, a Gedeón, en Jueces 6. Dios llegó y le habló a Gedeón, pero Gedeón no estaba seguro del mensaje. Era tanta su inseguridad que probó a Dios 2 veces cuando puso un vellón fuera. ¿Y sabe por qué Gedeón quería hacer eso? Por su inseguridad. Su inseguridad es muy clara.
En Jueces 6:17, Gedeón le dijo a Dios: dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. ¿Por qué dudaba Gedeón que era la voz de Dios? Si Dios le había hablado con una voz fuerte, retumbante, entonces, ¿por qué estaba Gedeón tan inseguro de la voz? Voy a sugerir que quizá Dios no le habló a Gedeón con una voz fuerte y retumbante, como generalmente lo imaginamos. Creo que Dios le habló a Gedeón con el susurro de una brisa apacible, el mismo tipo de voz que usó para hablarle a Elías en la cueva de Horeb. Yo creo que Dios pudo incluso haber grabado el mensaje en el corazón de Gedeón, así como lo hace con nosotros hoy en día. ¿Por qué habría yo de sugerir una cosa así? Por Hebreos 11, el capítulo del gran corredor de la fe en la Biblia. En Hebreos 11 se menciona a persona tras persona, todos amigos de Dios: Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y la lista continúa. Todas estas personas escucharon a Dios y todas ellas vivieron por fe. Cada persona que ha escuchado alguna vez la voz de Dios indudablemente tiene que actuar en fe. Y algunas de esas personas hasta tenían la escritura también. Moisés tenía las palabras registradas de Dios a su disposición. Los creyentes del Nuevo Testamento tenían la ley, los salmos y los escritos de los profetas. Citaban constantemente la escritura diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. Dios les había hablado adicionalmente a la escritura que ya tenían, y aún así ellos necesitaron vivir por fe. Cuando Dios le habló o te habló a ti o a mí, pues lo más seguro es que Él no te hablara con una voz fuerte y retumbante. En lugar de eso, Dios nos hablará a través del mover del Espíritu Santo en nuestra vida, como Él mismo lo dijo en Juan 16:12-13, la escritura que leímos. Él hablará con su susurro de brisa apacible, y lo que tú hagas después de que Él hable, pues va a requerir fe. Por eso entiende muy bien esto. Número 3, Dios le habla a los amigos. La tercera verdad que muestra cómo es una amistad con Dios es el análisis bíblico de la verdad misma, de que Dios indudablemente le habla a los amigos. Dios no le habla a los robots, Él habla con personas, y Él habla con las personas como alguien habla con un amigo. ¿Y cómo lo sabemos? Veamos estos dos versículos fundamentales. Éxodo 33:11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Tenemos que empezar a captar esta verdad maravillosa, que Dios desea ser nuestro amigo, así como Dios era amigo de Moisés. Si no lo entendemos, entonces podremos comunicarnos con Dios solamente cuando tengamos problemas, o tengamos que tomar una decisión importante, o cuando queramos algo de Él. Dios quiere ser amigo nuestro, Él quiere hablar con nosotros a diario. La amistad con Dios es un privilegio impresionante, y también es una responsabilidad impresionante, una que no debemos tomar a la ligera. ¿Recuerdas quién más era amigo de Dios? Ay, aquí te vas a sorprender. ¿Quién más? ¿A quién más llamó amigo en la palabra? Judas, el que lo estaba traicionando. Les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y le dio un beso. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. En Mateo 26:48-50. ¿Puedes percibir la gravedad de la pregunta que Jesús le hizo a Judas? Justo frente a Jesús está el hombre que lo iba a traicionar. Aún así, Jesús todavía lo llama amigo. La pregunta de Jesús hace eco a la conversación que sostuvo con sus discípulos momentos antes. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos
si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Juan 15, 13 al 15. Si somos discípulos de Jesús, entonces somos amigos de Dios. Jesús da su vida por sus amigos. Él entrega su vida por nosotros, aun cuando lo traicionemos, aun cuando pequemos. Aún da la vida por los Judas. El que tenga oídos para oír, oiga. La amistad con Dios es el núcleo del mensaje del Evangelio. A mí me gusta la redacción de la versión Nueva Traducción Viviente en Romanos 5:10, porque dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Piensa en tu mejor amigo en la tierra. Con este amigo no hay formalidades, no le tienes temor a esta persona y no hay rituales que llevar a cabo ni que usar un lenguaje especial. La relación que ustedes tienen el uno con el otro es profunda y cercana. Debido a la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Jesús restauró nuestra amistad con Dios. Y todo esto, como dice 2 Corintios 5:18, viene de Dios, porque antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Hay un antiguo canto que se titula Oh, qué amigo nos es Cristo. Es un himno. Técnicamente somos amigos de los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún así, el espíritu de este himno todavía tiene sentido en cuanto a Dios. Podemos acudir a Él con todos nuestros pecados y lamentos y Él los llevará. Dios nos ofrece paz, no temor. Él nos invita a acudir a Él en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Cuando somos débiles y estamos muy cargados, Él dice, oye, yo soy tu amigo, yo te ayudaré y te protegeré, confía en mí. Él restaura nuestra amistad con Él aún en medio de nuestro pecado. Y para terminar, quiero dejarte con esto. Después de más de 35 años de andar con el Señor, Dios me ha bendecido en más formas de las que jamás pueda mencionar. Bueno, exageré tal vez en 35, voy para 35. Y entiendo cómo Él ha bendecido a mi familia tan grandemente y estoy agradecido por eso. Sin embargo, aún más que las bendiciones y los regalos de Dios, he aprendido a atesorar su presencia. Esta es una verdad fundamental, en realidad que tiene enormes implicaciones prácticas. Una mañana estaba orando y me di cuenta que estaba dirigiendo a Dios con mi lista de cosas para hacer. ¿Alguna vez has hecho lo mismo? Le estaba dando a Dios la lista de cosas que Él tenía que hacer mientras yo hacía mi parte para ese día. Y de repente Dios interrumpió mi oración y habló a mi corazón y a mi mente. Y me dijo, oye Francisco, podemos estar sencillamente en la presencia el uno del otro por un rato. Podemos solo estar juntos. Sé que estás preocupado por todas estas cosas en tu lista, pero todo va a estar bien. Permíteme recordarte un par de escrituras para poner tu corazón con calma. Antes de que ellos clamen, yo responderé. Y mi Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo voy a hacerme cargo de tu lista, no te preocupes, pero hoy solo hablemos. Eso dice Isaías 65:24 y Filipenses 4:19. Y así lo hice. Y mientras te cuento esto, tenemos 3 semanas que estamos batallando con el carro y hoy en este mismo momento el carro está en el taller, sigue en el taller. Sabemos que necesitamos otro vehículo porque este ha dado mucha batalla en los campos misioneros, pero es en el tiempo de Dios. En Juan 15:15 Jesús dice que Él nos llama amigos porque nos comunica lo que el Padre le ha dicho a Él. El motivo principal de Dios para hablarnos no es darnos información o indicaciones a seguir. Él nos habla porque quiere que seamos sus amigos. Dios nos diseñó para comunicarnos con Él a nivel personal y de manera personal.
Desde el principio del tiempo, perdón, Él ha estado hablando personal y específicamente con las personas, y Él nunca ha cambiado. Somos invitados a aferrarnos a esa verdad gloriosa que Dios quiere ser nuestro amigo. De otra manera, solamente querríamos escucharlo por motivos egoístas, cuando busquemos a Dios porque queremos conocerlo. En vez de solo obtener algo de Él, también llegaremos a entender lo que Él quiere que hagamos. Él quiere que atesoremos su presencia más que sus regalos. Imagínate sentado con Dios, tomando un café y conversando acerca de la vida, como lo harías con un amigo. ¿De qué clase de cosas le hablarías? Que en este momento no son temas que estés tocando con Él. Esta es una invitación para ti hoy y para mí. Agradezcamos a Dios por su deseo de tener una amistad contigo y conmigo. Agradezcamos por estar disponible para ser nuestro amigo y pidámosle que muestre los pasos a tomar para que podamos abrir nuestro corazón. Oremos para que cualquier obstáculo que pueda estar impidiendo nuestra amistad con Dios sea removido. ¿Por qué escuchar la voz de Dios? Pues porque Dios quiere ser tu amigo. Grábate eso, que hoy la palabra llegue hasta lo más profundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos consuela, que nos exhorta, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que no cambia, Señor. Te damos toda la gloria y la honra por tu palabra tan motivadora el día de hoy, Señor. Y también te rogamos de antemano por el servicio del domingo, donde el título será Victoria sobre el caos, porque tú nos vas a ayudar a analizar las definiciones originales de la palabra caos y ver cómo podemos vencerlo según tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuáles son las dos áreas principales de ese caos, para que podamos vivir en la paz que tú nos llamas a vivir, en una completa paz. Te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo, y también por nuestros hermanos, Señor, que están pasando dificultades, que hoy todos entendamos la palabra, que tú lo sabes, tú lo conoces, tú sabes todo lo que necesitamos, pero tú lo que buscas es una amistad. ¿Por qué escucharte a ti hoy, Señor? Pues porque tú buscas amistad, porque los amigos escuchan, sencillamente por eso, Señor, y hoy queremos escucharte. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.